Dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 2, verso 6. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Cuántos hemos pensado que ya estamos sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús? Amén. Hemos pensado que el Señor ya ha obrado en nuestra vida de tal manera que, aunque estamos presentes aquí en esa tierra, realmente nuestra ciudadanía, nuestro lugar de morada, ¿dónde está? En los cielos. Así que en este momento oremos y agradezcamos a Dios. Padre, queremos agradecer por tu palabra, por tu bendición. Queremos agradecer por este día en el que nos permites reunirnos independientemente de la situación que confrontamos. Pero aún en todo momento nosotros glorificaremos tu nombre. Aún en los momentos más difíciles levantaremos tu nombre y nuestra vida será transformada y tratada a través de estas dificultades. Pero hoy, Señor, estamos gozando en tu presencia desde esta tierra, y aquella gloria que hemos de recibir también en la eternidad, Señor, la esperamos. Porque si esta gloria presente, porque si esta presencia tuya en nosotros, si este vivir en los cielos tuyos, aquí en la tierra, es así de bendito, ¿cuánto será estar plenamente en tu presencia? Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Joel, un favor, si me puedes checar el monitor. Hoy voy a hablar acerca de los que moran en los cielos, hablando de Apocalipsis. Tal vez no voy a tocar todo Apocalipsis como en otras ocasiones, pero nos hemos tardado varios meses. En esta ocasión no será así, pero sí quiero tocar esta parte, porque ya hemos hablado acerca de los sellos. Hemos hablado también cómo Dios estaba realizando un juicio, pero finalmente la victoria, finalmente la gloria es de Dios. Desde el principio el Señor en el capítulo 1 nos empieza a mostrar cómo Él tiene el control. En el capítulo 2 y 3 vemos a las iglesias en Apocalipsis cómo están sufriendo esta lucha en la tierra, y finalmente Él les muestra su gloria en el capítulo 4 y capítulo 5, la gloria del Padre en el trono y la gloria del Cordero, y donde toda la creación, los ancianos, los ángeles, los 4 seres vivientes, los salvos alaban a Dios. Y teniendo este panorama, entonces empieza a presentar las batallas que va a sufrir la iglesia en los siguientes capítulos. Y los últimos capítulos, como termina Apocalipsis, mostrando a una iglesia victoriosa en un cielo nuevo, en una tierra nueva, morando ¿dónde? En los cielos con Dios y con el Cordero. Pero mucha gente se queda en aquellos sellos, cuando nosotros vimos que quien selló primeramente a su pueblo, ¿quién fue? Dios. Selló a los suyos para que aún Satanás no pudiese hacerles daños, y Él los está guardando y protegiendo. Dios está cuidando a su pueblo, aunque muchos de ellos dice que clamaban porque fueron muertos por causa de su testimonio y por el Cordero, por Cristo. Así que la vida de aquellos que entran en los cielos es una vida tal vez difícil y de lucha. En el capítulo 2 verso 7 de Apocalipsis, vaya conmigo a esos pasajes, dice la palabra del Señor de esta manera: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. 3 cosas que tenemos que ver. Los que pueden disfrutar de esto son los que han vencido esa forma de vida que está dañada, que está caída, esa forma de vida diferente a la imagen de Jesucristo. Esto es lo primero que debemos de tomar en cuenta. Aquellos que vencen son los que pueden disfrutar del árbol
de la vida. Y ese árbol de vida lo encontramos desde Génesis en el capítulo 2 y capítulo 3. Cuando el Señor, de hecho, desde la creación del capítulo 1, le da un mandato, en el capítulo 2 le vuelve a repetir ese mandato. Y en el capítulo 3 vemos que el hombre desobedece y en lugar de comer del árbol de la vida, toma del árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero cuando Dios termina su propósito y su historia con la humanidad, con los salvos, ¿qué les permite comer? Del árbol de la vida. Pero ¿dónde se encuentra ese árbol de la vida? Dice, en el paraíso de Dios. Entonces, para entrar al paraíso de Dios tengo que vencer antes. Y entrando a ese paraíso de Dios, que vamos a tomar varias imágenes en el libro de Apocalipsis y también en los evangelios, que nos habla cómo los cielos, el reino de los cielos, el reino de Dios, la morada del Señor, el tabernáculo celestial, etcétera, etcétera, para estar ahí y entonces comer de ese fruto de la vida. Pero es un fruto que luego veremos también en Apocalipsis, que da fruto cada mes para la sanidad de las naciones, lo que ya estuvimos meditando. Y quiero que nosotros pensemos entonces, si realmente queremos morar en ese paraíso, en ese lugar con Dios y estar en su presencia. Pero antes de esto, yo quisiera que nosotros veamos o que hagamos la diferencia de quiénes son los que pueden morar en ese paraíso, en el paraíso de Dios, y si hoy nosotros sabemos cómo podemos entrar a ese paraíso. Yo quisiera que también nosotros pensemos en este momento, si moramos en ese paraíso o entramos en el reino de los cielos, si moramos en los cielos, que estaremos viendo quiénes son, ¿qué diferencia hay con los que moran en la tierra? ¿Quiénes son los que moran en la tierra? Cuando Apocalipsis habla de los que moran en la tierra, no voy a leer este pasaje, pero se lo voy a dar, que está en Apocalipsis 14:6. Literalmente está hablando de personas que viven en la tierra, porque dice que se les envía el evangelio a aquellos que están en la tierra o que viven en los mares, o sea, en las costas. Literalmente habla de esas personas que viven en la tierra. Pero no solamente es esta expresión, sino también quiere decir aquellos que viven, que es lo que nos importa ahora, bajo el gobierno de Satanás, en el capítulo 13, verso 8 de Apocalipsis. Y esto es importante porque sabiendo quiénes moran en la tierra, entonces ¿quiénes serán los que moran en los cielos? ¿Será que están allá en las nubes? ¿Será que hicieron su habitación en la luna o en otro lado? No, sino que está hablando de esa separación entre los que son gobernados por Satanás y los que son gobernados por Dios. Capítulo 13, verso 8 dice que esta gente dice, adoraron los moradores de la tierra cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio de los siglos. Entonces, si estas personas que moran en la tierra son las que están bajo el gobierno de Satanás y sus nombres no están inscritos en el libro de la vida, los que moran en el cielo, ¿quiénes serán? Los que están bajo el gobierno de Dios y de Cristo, que sus nombres están inscritos en el libro de la vida. Y también vimos unas referencias con esto en Ezequiel, ¿no? Y en Zacarías, ¿a qué se refería? Y hermanos, entonces cuando empezamos a ver quiénes moran en la tierra, yo puedo preguntarme, e iniciamos con Efesios 2:6, diciendo que nosotros, ¿dónde estamos sentados? En lugares celestiales con Cristo Jesús. Aunque usted está sentado aquí en Cuautepec, en la Ciudad de México, en la alcaldía Gustavo Amadero, en la tierra, pero espiritualmente, ¿dónde nos dice Pablo que ya nuestra vida está? En los cielos, en el trono mismo con Cristo Jesús. Entonces nuestra vida ya está ahí. Y de esa manera tenemos que vivir. Lo vamos a ver enseguida cómo el Señor hace esta obra, y vamos a ver 3 pasajes en Efesios, pero llegaremos en un momento ahí. Entonces, estos que viven bajo el gobierno de Satanás son aquellos moradores de la tierra, los que sus nombres no están inscritos en el libro de la vida y adoran a la bestia, adoran a Satanás. O sea, viven bajo ese modelo de vida que Satanás ha impuesto. Pero también se refiere a aquellos que son, como viven bajo el gobierno de Satanás, fueron engañados por Satanás. Muchos creyendo conocer a Dios,
no conocen a Dios y realmente están gobernados por el enemigo. Capítulo 13 de Apocalipsis, verso 14, dice que la bestia y el falso profeta están haciendo su obra, y en el verso 14 dice: y engaña a los moradores de la tierra. ¿Quiénes son engañados? Los moradores de la tierra. Segunda de Pedro nos dice, de hecho desde el primer capítulo, y nos dice que hay falsos profetas, falsos maestros, el capítulo 2, que encubiertamente meten herejías destructoras, y muchos siguen sus disoluciones. Estos hombres, ¿qué serán? Moradores de la tierra que están siendo engañados por Satanás a través de falsas enseñanzas, falsas profecías. Regresemos al capítulo 13, verso 14. Dice: y engaña a los moradores de la tierra. O sea, los moradores del cielo no son engañados con las señales que le ha permitido hacer en la presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra, o sea, son gobernados los moradores de la tierra por la bestia y por Satanás, por el dragón, por todas las fuerzas del enemigo, por el engaño sutil del enemigo. Dice: y manda a los moradores de la tierra que hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. O sea, son gente que se deja mover por emociones, por milagros. Y no quiero decir que Dios no haga milagros. Dios sana, Dios hace muchos milagros en nuestra vida, pero nosotros no somos movidos por esa experiencia, sino porque Él nos amó y nos rescató, y ahora nuestra vida tiene que vivir en obediencia a Él. Y si en medio de ese camino Dios permite lucha, diremos: gracias a Dios. Y si en medio de ese camino Dios obra una sanidad maravillosa, ¿qué diremos? Gracias a Dios. Pero todo esto estaba en tu propósito. Entonces esta gente, los moradores de la tierra, son los que son engañados por Satanás. Capítulo 17, verso 8 de Apocalipsis, dice de la siguiente manera: la bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, ¿quiénes son los moradores de la tierra? Aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo a la bestia que era y no es y será. Si esta es la forma de los moradores de la tierra, ¿cómo son los moradores del cielo? Sus nombres no solo están escritos en el libro de la vida desde la fundación del mundo, y no nos dice así también Pablo, que nuestros nombres, Él nos escogió ¿cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Entonces tenemos que pensar dónde estamos morando nosotros, sino cómo estamos viviendo, como los moradores de la tierra o como los moradores del cielo. ¿Estamos siendo engañados o estamos obedeciendo al Señor? Dice también, bueno, se me fue la pantalla, pero en el siguiente punto, los moradores de esta tierra, y hagamos comparación entre esos moradores y los moradores del cielo, que seríamos tú y yo. Los moradores de esta tierra se oponen a Dios, persiguen o tienen una lucha contra el pueblo de Dios, contra los santos y contra los que moran en el cielo. Hermano, antes de pasar de ver un verso, si estos moradores de la tierra pelean contra los moradores del cielo, ¿cómo podrán pelear si no están en el mismo ámbito y plano? Están juntos, hay una lucha. Sin embargo, la vida de unos muestra que están ¿dónde? En la tierra. ¿Y otros dónde están? En los cielos. Mismo Jesús dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Pongan la mira en las cosas de arriba, dice Pablo, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, y no en las cosas de la tierra. Entonces, ¿dónde estamos morando, hermanos? ¿Aquí o en los cielos? Dice en el capítulo déjeme ver, capítulo 6 de Apocalipsis, verso 10. Capítulo 6, verso 10. ¿Ya lo tiene? Dice la palabra del Señor:
y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgarás y vengarás nuestra sangre en los que moran en la tierra? O sea, estos que moran en los cielos, que fueron perseguidos, fueron muertos, y ahora ¿qué están haciendo? Bueno, están vivos en la presencia de Dios, pero clamando: Señor, venga nuestra sangre. Y posiblemente también muchos que estaban en esta tierra, viendo a sus hermanos, a nuestros hermanos morir por causa de su testimonio, clamaban al Señor y decir: ¿hasta cuándo no vengarás la sangre de nuestros hermanos? O sea, son perseguidos. Cuando tú moras en los cielos, la gente a veces de esta tierra no estará contenta contigo. Pero quiero ir a un punto más. Entonces, los que moran en el cielo o en la tierra, ¿qué diferencia hay entre ellos? Hay una lucha entre los moradores de la tierra y de los cielos. ¿Por qué existe una lucha? Porque hay una separación. Además de esto, que hay una separación, realmente nos está mostrando que existen dos reinos, dos dominios, dos lugares, no solamente donde moran, sino donde hay un rey en cada uno de ellos. Si los que moran en la tierra son gobernados por Satanás, los que moran en los cielos, ¿por quién son gobernados? Por Dios y el Cordero. Si los que moran en la tierra, su mirada está en esta tierra, en el éxito en este mundo, los que moran en los cielos, ¿dónde ponen su esperanza y su mirada? En los cielos, en la promesa del Señor. Por eso, hermanos, tenemos que pensar muy bien dónde estamos morando, porque hay una lucha. Dice en el capítulo 13 de Apocalipsis, verso 7. Capítulo 13, verso 7. Hablando de la bestia, ¿cómo está obrando la bestia? Dice: y se le permitió hacer guerra contra los santos, la bestia y sus ejércitos. ¿Qué hacen? Guerra contra los santos. Pero los santos, ¿qué pasa? Vimos antes que los habían matado, habían sido mártires por causa de su testimonio. Pero ahora, ¿qué pasa en el capítulo 13, verso 7? Aunque Satanás está haciendo guerra a través de sus huestes, de sus ángeles, de la bestia misma, se le permitió hacer guerra contra los santos. ¿Y qué, hermanos? Vencerlos. Diríamos, ¿cómo es posible que los hijos de Dios puedan ser vencidos? Continúo leyendo el verso 7. También se le dio autoridad sobre toda tribu, sobre todo pueblo, sobre toda lengua y nación. ¿Dónde tiene el gobierno entonces la bestia y Satanás? Sobre todo el mundo entero. Y aquí mismo estamos nosotros. Aquí mismo estamos nosotros en esta lucha. Pero ¿qué va a pasar con aquellos que parece que fueron vencidos? Y entonces usted puede ver en la pantalla, esa iglesia está dando hijos fieles, están naciendo creyentes como usted y como yo. Y esos que están naciendo en el cielo, ¿dónde hemos nacido, hermanos? En los cielos. Dice en el capítulo 12 de Apocalipsis, verso 5. Aquí va a ser una imagen de una mujer vestida del sol, la luna y las estrellas. De hecho, la religión tradicional usó esta imagen para hacer una imagen de la ¿cómo se llamaba esta? La diosa madre de aquí de los aztecas, ¿no? Y hacer una imagen que pudiera ser adorada, tomando esta imagen. No quiere decir que sea ella, ¿no? Sino esta imagen, el capítulo 12, verso 5, está representando a la iglesia y dice: y ella dio a luz un hijo varón,
que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y esto también simboliza ¿a quién? Como María dando a luz ¿a quién? A Jesús. Pero también es la iglesia dando a luz creyentes, salvos. Continuemos leyendo y va a ver. Y su Hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. O sea, Jesús, ¿qué pasó? Ascendió a los cielos. Pero si usted lee todo este pasaje va a ver que se refiere también a la iglesia. De hecho es a la iglesia en esa imagen de Cristo. Pero entonces, mientras tanto, el dragón, Satanás y sus ángeles son lanzados, son lanzados de los cielos. No tienen lugar en los cielos y vienen y engañan la tierra. Mientras el Hijo es arrebatado a los cielos, Satanás, ¿qué está haciendo? Es echado de los cielos y lanzado a la tierra y engañando al mundo. Capítulo 12, pero en el verso 7 al verso 9 dice: después hubo una gran batalla en el cielo. ¿Dónde está esta batalla? En el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Pero recuerde, primero los nacidos de Dios tienen una lucha y son victoriosos o pierden. Dice que son vencidos primero. Entonces se libra una batalla en los cielos, donde Miguel, el nombre de Miguel significa ¿quién como Dios? En el Antiguo Testamento también aparece Miguel. Algunos piensan que es la imagen de Jesús y algunos que es un ángel, ¿no?, que está dirigiendo esta lucha. Pero como sea, es una lucha celestial que está en defensa del pueblo de Dios y contra el dragón, contra Satanás y sus ángeles, dice el verso 7. Verso 8: pero no prevalecieron. Entonces ahora ya Satanás y sus ángeles son vencidos. Y continúa diciendo: ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. ¿Dónde querían establecer su morada? Satanás y sus ángeles en el cielo, pero fueron vencidos y echados. Verso 9: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, la que vemos en Génesis, que engañó a Adán y Eva, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado ¿dónde? A la tierra. Por eso este es su dominio, su gobierno. Y por eso a veces la gente vive siendo engañada de esta manera. Dice: y sus ángeles fueron arrojados con él. Y me detengo un segundo aquí. Mientras los nacidos de esta mujer que representa a la iglesia, que son nacidos de Cristo, ¿a dónde son llevados? Arrebatados con Dios a los cielos. ¿Qué pasa con Satanás, con la serpiente antigua, el dragón, sus ángeles y los que le siguen, que están luchando contra el pueblo de Dios y contra Dios mismo? Son vencidos, son lanzados a la tierra y finalmente vamos a ver en Apocalipsis que finalmente son lanzados al fuego y al infierno. Sí existe esta lucha, pero finalmente la victoria ¿de quién es? De Dios y del pueblo de Dios. Ahora, por eso quiero hacer este paréntesis y quiero que usted ponga mucha atención. Primero, cómo en Cristo fuimos bendecidos en lugares celestiales. Vamos a Efesios capítulo 1 verso 3. Dice de la siguiente manera, Pablo hablándole a la iglesia de Éfeso, donde él estuvo ministrando y estableciendo un centro misionero a toda Asia, donde salían grandes predicadores, donde estuvo Timoteo. Pero en Apocalipsis vemos que Éfeso también estaba luchando como iglesia. Y le dice a esta iglesia: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿Dónde, hermanos? En los lugares celestiales en Cristo Jesús. Y el creyente de este siglo, el creyente postmoderno y la teología moderna, la teología de la prosperidad, del nuevo evangelio, ¿dónde está enfocando la vida de la iglesia? ¿Dónde está enfocando su victoria, su éxito? En esta tierra. Pero dice que Él nos bendijo ¿dónde? En lugares celestiales con Cristo Jesús. O sea, esto no implica que no seas un buen trabajador, que no seas un buen profesionista, o que Dios te pueda bendecir aquí. Sí, Dios puede bendecirte y puede darte muchas cosas materiales aquí, pero esa no es la bendición final que el Señor quiere darnos. Sino nuestra bendición, ¿dónde está? Nuestra herencia está en los cielos. Aunque trabajemos,
Hay personas que han sido muy ricas, creyentes, pero no deben poner su confianza en las cosas materiales. No debemos poner nuestro corazón en ello, porque esto se va a quedar. Que esto o lo que logremos en esta tierra sea para engrandecer el reino de Dios, para glorificar su nombre. Pero nuestra mirada esté ¿dónde? En los cielos. ¿Cómo viven los que moran en los cielos? Poniendo su mirada en los cielos. Y ya fuimos bendecidos, dice, con toda bendición espiritual con Cristo Jesús. ¿En qué lugares? En los lugares celestiales. ¿Y cómo entonces nos bendijo en lugares celestiales para participar de esta herencia? Dice en el mismo Efesios capítulo 1 verso 20, hablando de cómo el Espíritu de Dios levantó a Jesucristo de los muertos. Ese Espíritu de poder, dice en el verso 20, ese poder la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Cuando Jesús resucita por el poder de Dios, ¿dónde es arrebatado o llevado? A los lugares celestiales, junto al trono de Dios. Y ahora, ¿dónde está el Señor? A la diestra del Padre. Y Él recibe, como decía Daniel 7, toda honra, gloria, poder y autoridad, como dice lo mismo Apocalipsis 5. Entonces recibe del que está sentado en el trono el rollo del libro de la vida, y Él es el único digno de desatar los sellos, de leer el libro. Y los 24 ancianos, los seres vivientes, los ángeles y toda la creación, aún lo que está en la tierra y debajo de la tierra y en el mar, adoran al que vive por los siglos de los siglos. Entonces, hermanos, el Señor resucita y es levantado. Y ahora vemos que en el capítulo 2, verso 6 de Efesios, que así como Cristo resucitó y ahora está sentado en lugares celestiales, con esa seguridad, ¿qué dice Pablo a la iglesia? ¿Y qué nos dice a nosotros? Y juntamente con Él no resucitó. ¿Y qué más? Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Él nos dio herencia, nos dio una promesa. Él resucitó y fue a los cielos, a la diestra del Padre. Y nos dice, y juntamente con Cristo también nos resucitó y nos sentó en lugares celestiales. Entonces, ¿dónde estamos morando hoy? En esos lugares celestiales. Hablando de esto, Jesús le dijo a Nicodemo, un maestro de la ley, en Juan capítulo 3. Ustedes conocen ese pasaje famoso del verso 16 en adelante, cuando le salimos y les predicamos a toda la gente, ¿no? Que de esta manera se mostró ese amor de Dios. Tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Pero el verso 3, ve el verso 3, ¿cómo entonces estos que son salvos y pueden morar en los cielos, que son resucitados y están ahora sentados en lugares celestiales, cómo puede ser posible esto? Jesús le dice a Nicodemo, le respondió, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios, no puede entrar en ese reino de Dios. Y cuando dice el que no naciere de nuevo, utiliza una palabra en griego que es anotzen, que quiere decir no, el que quiere entrar en el reino de Dios es necesario que nazca de arriba, que nazca desde su origen, o que nazca desde el principio, o que vuelva a nacer. Más que nacer del cielo, es que nazca de arriba, que nazca de Dios. Si nosotros hemos nacido de arriba, de Dios, de los cielos, ¿dónde está nuestra morada, hermanos? ¿Dónde está nuestra morada? Juntamente con Cristo. Ahora, si nosotros ya vivimos en los cielos, ¿por qué seguimos con nuestras luchas? ¿No? ¿Por qué a veces se me pasa un mal pensamiento? ¿Por qué a veces todavía veo la cerveza bueno, yo nunca tomé cerveza, ¿no? Así que aunque la vea helada y todo, no se me antoja. De hecho, hasta
me provoca náuseas. Pero ¿por qué? Porque todavía seguimos en esta carne luchando. Porque Satanás y sus ángeles todavía están luchando en nosotros, en nuestros pensamientos, en nuestra carne. Pero finalmente esa lucha, ¿quién la ha vencido? El Señor. Y cuando nosotros nos vemos en esa lucha carnal, humana, vamos a ser vencidos. Pero cuando nos vemos en esos lugares celestiales donde ya estamos con Cristo Jesús, donde vemos la victoria del Señor final sobre Satanás, ¿cómo empieza a vivir el creyente que tiene su mirada en los cielos? A ser gobernado por los cielos, a ser gobernado por Dios, a buscar las cosas de arriba. Entonces el reino de Dios o el reino de los cielos está expresando, si nosotros ya moramos ahí y podemos entrar a ese reino de los cielos, que es un gobierno o implica la autoridad de Cristo. Vamos al capítulo 12 de Apocalipsis, verso 10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación. Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos. ¿Se acuerdan? Fue lanzado de los cielos, el que nos acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Ahora ha venido la salvación, y juntamente con la salvación ha venido el gobierno, el poder de Cristo sobre nosotros. ¿Cuántos somos salvos? Hemos recibido a Cristo. Pues también ha venido el gobierno sobre nosotros, la autoridad de su Cristo. Y todo lugar donde el Señor gobierna es su reino, es el reino de los cielos. O sea que ahora estamos viviendo en el reino de los cielos. Sí. No quiero decir que todo termine aquí, que esto sea el reino de los cielos y disfrutar aquí, sino que el Señor ha empezado a establecer su reino desde que le recibimos. Pero vendrá ese reino que será perfecto, pleno, en su segunda venida. Entonces, ahora que el Señor ha vencido a Satanás, que ha sido lanzado fuera, la victoria también ha venido no solamente al Cordero, sino a nosotros. Vamos al capítulo 12, verso 11. ¿Ya lo tiene? Ahora dice: y ellos han vencido por medio de la sangre del Cordero. Ahora nosotros, ¿cómo hemos vencido? Y los que vencían pueden entrar al paraíso y pueden participar del árbol de la vida. Y los que han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. O sea, han creído en la salvación que hay en Cristo y en su sacrificio, pero también viven, dan testimonio con sus propias vidas de que esa palabra, de que el evangelio, de que la voluntad de Dios gobierna sus vidas. Y nos dice el mismo verso: y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. ¿Pueden sufrir? ¿Podemos sufrir, hermanos? Mencióneme un apóstol de Jesucristo que no sufrió. Porque siempre decimos: yo quisiera ser como el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, ¿verdad que sí? Pero ¿cuántos quisieran sufrir como sufrieron ellos? Yo quisiera tener el poder de Elías. ¿Cuántos quisieran sufrir como sufrió Elías? Yo quisiera tener la fe de Daniel. ¿Cuántos quisieran pasar la vida de Daniel? ¿Cuántos ahora han recibido a Cristo, son siervos del Señor y su morada está en los cielos? Pero en ocasiones tendremos que pasar por pruebas, pero el Señor nos fortalece con su espíritu. La mayor prueba no es contra la gente, la mayor lucha a veces es contra nosotros, nuestros deseos y nuestros pensamientos. Y dice en el verso 12: por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Alégrense los cielos y los que moran en ellos. ¿Quiénes moran en ellos? En los cielos. Nosotros tenemos que alegrarnos porque hemos vencido por la sangre del Cordero, y aunque lleguemos al martirio, el Señor sostendrá nuestra vida. Ahora yo quisiera, hermano, que veamos cómo es el cielo
¿Y cómo son los que moran en el cielo? Si ya vimos cómo son los que moran en la tierra y esa lucha que hay, ¿cómo debe ser un creyente que mora en los cielos? No es únicamente un ámbito celestial, sino va más allá de decir yo creo en Dios, porque aún los demonios creen y tiemblan, pero su vida no refleja que crean verdaderamente en Dios. Solamente es un miedo de Dios. Muchos creyentes a veces han recibido a Jesús por eso, por temor a lo que vendrá. Sin embargo, nosotros no somos como ellos. De hecho, dice Jesús en Mateo 10, 17, desde el capítulo 3, pero en Mateo 10, 17, primero Él dijo: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y en el capítulo 10, 17 manda a los creyentes diciéndoles a los discípulos: y yendo predicar, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, ¿dónde está el reino de los cielos, hermanos? Se ha acercado desde que Jesús vino, desde que predicó el evangelio, que los discípulos predicaron el evangelio, que nosotros lo recibimos, y ahora que nosotros lo predicamos a otros, ¿qué estamos haciendo? Predicar que el reino de los cielos se ha acercado. Si el reino de los cielos se ha acercado, ¿dónde está el reino de los cielos? ¿Dónde empieza el reino de los cielos? Desde que recibimos a Cristo, empezamos a vivir. Ahora, no es aquí en nuestra morada. Ese reino de los cielos empieza y será perfecto con la venida de Cristo. Por eso mucha gente que no entiende acerca del reino de los cielos piensa que es un lugar solamente, o que va a disfrutar de muchas cosas, pero realmente el reino de los cielos implica el gobierno de Cristo sobre sus vidas. ¿Usted está bajo el gobierno de Cristo? Está en el reino de los cielos. Ahora, no estamos disfrutando de todo lo que disfrutaremos, pero ya estamos bajo el gobierno de Dios. Eso es el reino de los cielos. Los que están bajo el gobierno de Dios viven en obediencia a Dios. ¿Vive usted en obediencia a Dios? Está bajo o viviendo en el reino de los cielos. Si no vive bajo la obediencia a Dios, necesita vivir de esa manera para estar en el reino de los cielos. Pero cuando Apocalipsis termina, pero allá se terminará todo llanto, toda lágrima. Vemos allá, pero nos olvidamos que como iglesia tenemos que vivir aquí. Y esto es lo que tenemos que hacer. En el capítulo 4, verso 10 de Apocalipsis dice que este reino de los cielos es una imagen del mundo espiritual donde Dios reina y entonces es adorado. Si usted adora al Señor, sirve al Señor, le glorifica, está en el reino de los cielos. La palabra del Señor dice en el capítulo 4, verso 10: los 24 ancianos se postraron delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas. Ahora, si estos alaban al Señor, y recuerde que los 24 ancianos representan a la iglesia, ¿usted individualmente está rindiendo su vida al Señor de esta manera? Dice en el capítulo 7, verso 9: después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en sus manos. Nosotros somos esa gran multitud delante del Señor. Verso 11. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y los ancianos y los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron al que vive. ¿Usted está adorando al Señor? ¿Está dándole la gloria? Así deben vivir los que moran en los cielos, aun cuando estamos vivos, aun cuando seamos muertos por causa del Señor. Entonces, esos que moran en el cielo no solamente es un ambiente o una morada celestial donde el Señor es adorado. Y si aquí es adorado, ahora estamos participando, empezando a disfrutar de vivir en los cielos con el Señor. Decía, recuerdo un rabino, no soy judío ni ando viendo ahí a los rabinos, pero me gustó eso que decía un rabino. Dice que en esta tierra estamos practicando, nos estamos preparando
para un día estar en la presencia de Dios. Bueno, él creía en esto, hay judíos que no creen en esto, pero él decía, es solamente una preparación. Así que, hermano, preparémonos para que nuestra adoración, y no es el canto, sino nuestra vida, sea una adoración completa al Señor. También los que moran en los cielos participan de la misma gloria de Dios. ¿Cuántos decimos amén? Participamos de la gloria de Dios. Capítulo 21, verso 10 y 11 dice: y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad, la santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. Aquí se forma o se muestra como una ciudad. Y luego, si usted sigue leyendo, va a ver que son los salvos, los redimidos, esa ciudad, esa nueva Jerusalén. De hecho, no asciende, sino dice que desciende, o sea, está estableciendo un reino. Y verso 11, solamente la primera parte. ¿Cómo es esa ciudad santa? Esos salvos, teniendo la gloria de Dios. ¿Cuántos tienen esa gloria del Señor? Amén. Usted está morando ya en los cielos y debe vivir de esa manera. Pero también, ahora esos que moran en los cielos son aquellos salvos que habitan a la luz del Cordero, que no están fuera de la voluntad de Dios, que viven bajo su gobierno. Capítulo 21, verso 22, que su morada, su gozo es Cristo. Verso 22, y no vi en ella templo, en esa ciudad, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. ¿Dónde está el templo? Dios y el Cordero es el templo. ¿Y qué nos dice Pedro? De hecho, que nosotros somos edificados como piedras vivas para hacer un templo agradable al Señor. El Señor está formando con nosotros un templo. Verso 23, la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brille en ella, porque la gloria de Dios la ilumina. Y recuerda que esa ciudad y los salvos, ¿qué tienen también? La gloria de Dios. Están en esa gloria de Dios, porque la gloria de Dios los ilumina, o ilumina la ciudad, y el Cordero es su lumbrera. Verso 24, lean conmigo: y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella. ¿Quiénes son los que tienen la luz de ella? Los salvos. Esos moran en la presencia de Dios. No hay templo, pero ellos con el Cordero y el Padre son el templo. Verso 27, y no entrará en ella cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Cuántos estamos inscritos en ese libro de la vida del Cordero? ¿Cuántos tenemos la gloria de Dios? Estamos morando en los cielos. Sé que hay una lucha, pero estamos siendo fortalecidos por el Espíritu Santo. Finalmente, quiero mostrar a esos que moran en los cielos como aquellos que fueron lavados y revestidos de Cristo. ¿Usted recibió a Cristo? ¿Fue perdonado de sus pecados? Usted ha sido lavado. ¿Qué dice Pablo? Revístanse del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Vivan esa vida diferente. Primera de Juan dice: el que dice que anda en luz y el que dice que está en luz y anda en tinieblas es mentiroso. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano no ha conocido a Dios. El que 1 Juan 4:8, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. El que dice que está en el reino de Dios, en el reino de los cielos, pero no vive como tal, se está engañando a sí mismo. Pero es un reto para nosotros. Bueno, vamos a Apocalipsis capítulo 22, verso 11. Verso 14 primero. Dice de la siguiente manera: bienaventurados los que lavan sus ropas. ¿Cuántos han lavado sus ropas? Para tener derecho del árbol de la vida. Y se acuerda que con esto iniciamos. Así puede entrar al reino de los cielos, del árbol de la vida, y para entrar por las puertas en la ciudad. Verso 12. He aquí, dice el Señor Jesús, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. ¿Cómo has vivido? ¿En los cielos o en la tierra? Verso 11.
Y aquí es el reto para nosotros. Voy a leer en la versión 60 y luego en la nueva versión internacional. En la versión 60 dice: el que es injusto sea injusto todavía, el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. En la nueva traducción viviente dice de la siguiente manera: deja que el malo siga haciendo el mal. ¿Por qué? ¿Quién nos gobierna? Satanás. ¿Dónde moran? En la tierra. Deja que el vil siga siendo vil, pero también deja que el justo siga llevando una vida justa. ¿Por qué? ¿De quién han nacido? De lo alto. ¿Dónde moran? En los cielos. La gloria y el gobierno de quién tienen? Del Padre y del Cordero. ¿Dónde está su corazón, su tesoro? No en la tierra, sino en los cielos. Termino ese versículo. Deja que el justo siga llevando una vida justa. Deja que el santo permanezca santo. Entonces los que viven en los cielos o en el cielo y en la tierra se diferencian por el gobierno que tienen sobre ellos y por la vida que viven cada día. Si eres cristiano, eso te va a identificar, que vives en los cielos o vives en la tierra. Y según tu manera de vida también va a mostrar quién gobierna tu vida, qué gloria tienes, si has nacido y resucitado para vivir con Cristo, estar sentado en lugares celestiales. ¿Dónde moras, hermano? ¿Dónde vives? ¿Dónde está tu corazón y tu mirada? Yo quisiera que oremos y nos pongamos en la presencia de Dios. Padre, en esta hora queremos revestirnos de Cristo, queremos nacer. Si alguien no hubiese nacido de nuevo, que hoy pueda nacer de nuevo. Pero si hemos empezado a caminar en tu gracia, aún en medio de las luchas podamos ver hacia arriba, ver hacia el cielo, ver a Cristo, ver a Pablo, ver a los discípulos, a los profetas, su vida de sufrimiento, pero aún con su sangre y con su vida testificaron que eran siervos tuyos. Y ahora, Señor, nosotros creemos que seguramente están en la presencia tuya, en el seno de Abraham, como Jesús lo mostró. Pero ¿cuántos de nosotros seguimos en esas luchas? Pero nos olvidamos que los profetas y los discípulos también fallaron en algunas ocasiones, que también eran hombres y mujeres débiles. Y nos olvidamos que también ellos fueron fortalecidos por ti, pero alcanzaron la promesa. Ahora nosotros, como hombres y mujeres débiles, que podamos ver que nuestro llamado es a morar como ciudadanos del reino de los cielos, y que, Señor, aún en los momentos de debilidad pidamos tu fortaleza y tu sabiduría para que lleguemos a la meta y seamos plenamente victoriosos, porque la victoria ya es tuya y nos has dado la victoria. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Y que ahora, desde esta tierra, desde que te recibimos, podamos mostrar que estamos morando en los cielos. Te amamos, Padre, te amamos, Jesús, y rendimos nuestras coronas delante de ti. Sé glorificado desde ahora y para siempre, y permite que empecemos a vivir en ese gobierno y en esa gloria tuya. Te exaltamos con todo nuestro corazón, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Dios le bendiga, y nuestros hermanos que están también a distancia, el Señor les bendiga.